Lo hemos estado conversando. Como vimos al principio de 24 tarde, el gobierno anunció un cambio en el protocolo para dar como libre de COVID-19 pacientes infectados. Queremos hablar sobre este tema y estamos en contacto ahora con el investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Miguel Orraya. Muchas gracias, doctor, por comunicarse con nosotros. A ver, comenzar principalmente con, veíamos recién en el informe, se detecta que una persona tiene el virus, que no es grave, no hay que hospitalizarla, es enviada a su casa. ¿Cuándo va a estar libre de contagio para las personas con las que trabaja, pero sobre todo para los miembros de su familia? Sí, Carolina, muy buenas tardes. Buenas es importante tardes. decir que finalmente lo que ha surgido del Consejo de Expertos en MinSal es un consenso basado en la información disponible a la fecha sobre cuál es el periodo de infectividad que tendría este coronavirus después que uno lo adquiere. Y la literatura internacional sugiere muy fuertemente que después de 14 días de haber sido infectado, la probabilidad de estar contagiante, es decir, tener partículas virales vivas para poder transmitir a otras, es prácticamente nulo. Y es por esto que el Consejo recomendó este periodo de 14 días para que la persona, una vez infectada, habiendo pasado esos 14 días, pueda declararse libre de infección. Esta es una medida epidemiológica importante porque permite entonces que personas vuelvan a tener su actividad normal. A ver, pero quiere decir esto que esa persona que ya no tuvo complicaciones, demos el caso más leve, deja de contagiar, porque no depende también de la carga viral que haya tenido esa persona cuando contrajo el virus. Para responder a la primera pregunta, sí, deja de contagiar. Eso es muy importante y de ahí viene la recomendación. Las confusiones que se han ido creando, probablemente relacionado también a personas que han relatado, ¿no es cierto?, en la televisión, esta detección del virus por PCR, que es una técnica de amplificación genética, que es una técnica ultra sensible. Eso es lo más importante que hay que destacar. Es tan ultra sensible que puede detectar muy pocas partículas virales en la nasofaringe y no es suficiente para ser contagiante con esas pocas partículas. En este sentido, muy útil para la etapa de diagnóstico, porque para la persona que tiene síntomas compatibles, el solo hecho de detectar la presencia es suficiente para hacer el diagnóstico. Pero otra cosa es usar este test para decir si esa persona es contagiante o no. Sabemos hace mucho tiempo que la PCR, dado su ultrasensibilidad, no es sinónimo a contagiosidad. Para esto han salido otros estudios muy bien hechos, muy acabados, que sugieren muy fuertemente que la persona, una vez infectada, después de 10 días, es muy poco probable que siga siendo contagioso, aunque sea PCR positivo. Y esto es lo importante. La PCR puede seguir positiva por 10, 14, hasta 21 días, y algunas personas incluso para más. Y más encima, una persona puede tener una PCR positiva un día, ser negativa al otro y volver a ser positiva al otro día. Puede ser oscilante. Todo eso ya ha sido demostrado. Ya, es que justamente era lo que le iba a preguntar. Porque en otros países lo que se utiliza son 2 exámenes de PCR negativos en un plazo de 24 horas para poder dar un alta. Entonces, ¿por qué una persona que resulta ser negativo en un examen que es tan sensible puede resultar positivo 3 días después o incluso más y no contagiar? O sea, se entiende perfecto que como es tan sensible no va a contagiar aunque sea positivo, que hasta ahí estamos bien. Pero ¿cómo puede ser que de negativo y vuelva a dar positivo? Esa es una muy buena pregunta, porque así como es ultrasensible, también es dependiente de la toma, de la técnica, de cómo se toma la muestra, de dónde va a parar esa tórula en el momento de tomar la muestra. Y eso claramente puede dar en algún minuto falsos negativos. Puede ser que uno no tome justo donde está el virus. También puede ser el momento del transporte de la muestra que el transporte no haya sido ideal, de tal manera que no se haya logrado preservar la muestra adecuadamente. Y por último, en el laboratorio también se dan algunas situaciones de testeo que puedan dar la posibilidad de falso negativo. De tal manera que todo eso en el contexto da la posibilidad que eventualmente una muestra pueda resultar negativo, aunque hayan pedacitos o trozos de genes ahí, que no lo detectó ese día, pero al día siguiente, cuando toma una muestra mejor,
sí lo obtiene. Por eso esas oscilaciones. Pero hay que volver a insistir que es tan ultrasensible que el solo hecho de tener esos trazos de genes en la nasofaringe y ser PCR positivo no es sinónimo de contagiosidad. Clarísimo entonces. Ahora, ¿qué pasa con aquella persona que tuvo el virus, queda con inmunidad o no necesariamente? Porque de nuevo, si en China o en Asia se está hablando de un posible rebrote, querría decir que o el virus muta o efectivamente no quedamos con anticuerpos. Yo diría que ninguna de las dos, Carolina, específicamente para hablar del posible rebrote en China, significa que está empezando probablemente a haber una segunda ola de casos nuevos. Ahí eso cuando hablamos de rebrote, no de reinfección. Eso es otro tema. Ahora, si este virus produce o no reinfecciones en personas que ya fueron infectadas, la evidencia por ahora sugiere que eso de ocurrir es de muy baja ocurrencia, es muy poco probable. Lo que probablemente ha llamado a confusión son estas personas que fueron PCR negativas y después fueron PCR positivas un tiempo después, por la razón que expliqué antes, y que algunos podrían estar interpretando como que fueron reinfectados. Y probablemente no es así, simplemente fueron personas que excretaron mucho tiempo el virus, a pesar de no ser contagiosos. Entonces, ¿este virus puede producir reinfección en una persona que ya la tuvo? Hasta ahora el conocimiento sugiere que eso probablemente es muy baja, esa probabilidad. Y eso es muy importante, porque significa que la mayoría de las personas van a quedar con inmunidad protectora en el futuro. Ahora, necesitamos todavía más estudios para tener la certeza de eso. Ahora, entonces esto quiere decir, porque según entiendo, el CDC habla que podrían quedar con inmunidad personas después de entre 6 a 15 días de detectado el primer síntoma. ¿Qué pasa con aquellas personas que dan un positivo, pero que son absolutamente asintomáticos? Ellos van a tener inmunidad, eso por un lado. Y le aprovecho de preguntar de inmediato, este carnet de alta que supuestamente va a permitir que las personas no tengan ninguna restricción post-enfermedad, ¿quiere decir que efectivamente están protegidas? Para partir con la segunda, en cuanto a este carneo, como se decía, va el mismo criterio inicial de que la persona al cabo de 2 semanas de haber tenido la infección ya no tiene el virus y ya no es contagioso y muy probablemente la gran mayoría va a tener una inmunidad protectora. Sabemos que, por estudios que han salido, que desarrollan anticuerpos. Arriba del 90%, prácticamente el 100% a las 2 semanas tiene anticuerpos. Definir si esos son protectores para futura infección o no, todavía falta un poquito de investigación, pero hay una fuerte sugerencia de que sí, de que van a ser anticuerpos protectores que van a durar meses, si no años, sino de por vida. Eso no lo sabemos todavía, pero es probablemente que sí. Ahora, en cuanto a la pregunta de las personas que hayan tenido una infección asintomática, yo creo que es importante en primer lugar decir que no sabemos en este momento qué porcentaje de la población puede estar teniendo una infección asintomática, es decir, haber tenido el virus y nunca haber desarrollado síntomas. Eso es lo que se llama una infección completamente asintomática, que sabemos que ocurre con muchos virus respiratorios. La única manera de que vamos finalmente a saber y tener la respuesta de eso es cuando hagamos lo que se llama una encuesta serológica. Tomemos muestras de sangre de partes de la población y saber qué porcentaje tiene anticuerpos a pesar de nunca haber desarrollado síntomas. Y ahí vamos a saber qué porcentaje de la población puede haber tenido infección asintomática y que puede estar protegido contra la posibilidad de infectarse en un futuro. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, muy de cerca estos nuevos indicios y nuevas informaciones que nos van llegando respecto de la evolución de este COVID-19. Miguel Orraya, muchísimas gracias por esta conversación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran.